El 7 de julio de 1999, una gigantesca nave se estrelló en la isla de Antaria Sur, situada en el extremo de la cadena de islas Ogasawara, en el Océano Pacífico. La inspección de los restos reveló que la nave espacial estaba tripulada por extraterrestres gigantes, más grandes que los humanos, y que su tecnología estaba siglos y probablemente milenios adelantada. Así más o menos empieza la serie Robotech con el episodio Bobby Trump, que fue el punto de inflexión para aquellos fans de la sci-fi nos hicieron un poco más exigentes con lo que veíamos por la televisión. Ya no era el típico "lo hizo un mago" o "me sale de las pelotas", introduciéndonos sin querer en los subgéneros de la space opera y el real robot. Había mucho más detrás de los mecanismos que desfilaban por la pantalla chica, y se notaba cada vez que un Batroid se transformaba. En estos tiempos, mis padres, como muchos de la época, no tenían la plata para comprar un reproductor de VHS o Betamax, así que había que estar atentos al opening y a las escenas de transformación para ver cómo cambiaban o cómo se acomodaba el piloto en el asiento del conductor, y en el caso de los Pocentraedi y los mechas de soporte como los Destron. Esta tarea resultaba casi imposible, ya que en una fracción de segundo cambiaban de Gerwalk a Fighter. Si esta tarea resultaba retadora y algo frustrante, esto no se comparaba con lo impresionante que resultaba ver una fortaleza volante de más de 1 kilómetro de distancia transformarse en una figura humanoide dentro de la lógica sci-fi creíble. Si bien su transformación resultaba más fácil de reconocer, la escala y los detalles de la animación complicaban la tarea, junto con las tomas cerradas y el formato 3/4 de nuestros televisores de 14 pulgadas. Recordemos que no había fuentes de consulta como revistas o juguetes para hacer comparaciones, salvo tuvieras a alguien en Japón y pudieras enviarle algún modelo de Takatoku, o el tío bueno que viajaba a los Estados Unidos y te traía los juguetes de la Matchbox. Es por eso que los tíos frikis, en honor a esta magistral infancia, les gustaría intentar responder algunas preguntas del tipo: ¿quién construyó el SDF-1? ¿Existen otras naves como la Macross? ¿De qué es capaz la Macross? ¿Qué pasó con la nave? ¿Qué pasó con la SDF-2? ¿La SDF-3? ¿La SDF-4? ¿La SDF-6? No sé. Este video trataremos de resolver esas interrogantes, haciendo lo posible por diferenciar entre Macross y Robotech, aunque esto resulte un verdadero dolor de huevos. Luego del evento denominado ASS-1, se revela que el vehículo espacial extraterrestre es una nave de guerra. Como resultado de eso, la humanidad se da cuenta que existe una amenaza potencial más allá de la Tierra, y algunos creyeron que debería establecerse un gobierno internacional para unir al mundo como cualquier extraterrestre hostil. La nave estrellada fue reconstruida y una ciudad llamada Macro City floreció a su alrededor. Durante la reconstrucción a la enorme nave se le dio la clasificación de Starship Alien 1, abreviando como ASS-1. Una vez finalizado, la nave fue reclasificada como SDF-1 Macro o Super Dimensional Fortress Macross. Pero, ¿quién construyó la Macross? Bueno, nos tenemos que basar en las dos teorías principales, las dos ramas. Nos referimos al universo Macross y al universo Robotech. En el universo Macross, mucho antes de la llegada a la Tierra, la nave era un destructor de armas utilizado por el Ejército de Supervisión Protocultura y Centraed, a quienes les fueron lavados los cerebros por la raza de Proto Devil. Sí, estos cantores aparecidos en la secuela de Macross 7, que muy a pesar de sus detractores, es canónico. El Ejército de Supervisión se instaló para la lucha contra la República Estelar. Siglos más tarde, el Ejército de Supervisión se involucra en el conflicto con las fuerzas Centraed. Universo Robotech. En este caso, fueron construidos por los tirolianos, a veces llamados tiresianos, por la ciudad más grande de Tirol, Tiresia. Es una raza humanoide de la luna del planeta Fantoma. El triunvirato de los maestros de la robotecnia evolucionó a partir de los tirolianos mientras estaban en la búsqueda de la inmortalidad y una raza perfecta. Los experimentos de los maestros en fisiología y clonación también dio lugar a un mayor desarrollo de la raza Centraed. A mediados de la década de 1970, las principales naves de la flota fronteriza, las fortalezas de batalla de clase Seandereta, requerían cantidades cada vez mayores de mantenimiento debido a la antigüedad de sus componentes. Estas operaban muy cerca de las estaciones de reparación y reacondicionamiento, y se podían cumplir los requisitos de mantenimiento. La flota fronteriza necesitaba una nueva serie de barcos, preferiblemente con un diseño actualizado y funcional. El resultado fue la fortaleza de batalla clase Macross. La clase Sean Macross fue diseñada como la nueva clase de nave principal de los escuadrones de la flota fronteriza y fue el diseño más moderno, pero también el último, de los linajes centrales. La primera nave de la clase, la Macross, se terminó de construir en 1979, de acuerdo al calendario gregoriano terrícola. Como se planteó originalmente, esta clase tendría 12 prototipos de naves en 1983 y estaría en plena producción en serie en 1988.
Se planteó una producción inicial de 25.000 naves. Sin embargo, a medida que el imperio Robotech se fue quedando cada vez más sin recursos de protocultura, los planes de la producción en serie tuvieron que posponerse indefinidamente. En consecuencia, los 12 prototipos siguieron siendo las únicas naves tirolianas de esta clase, y el programa nunca salió de su fase experimental, y las naves jamás llegaron a los usuarios previstos. Ahora, ¿existen otras naves como la Macros? Vamos a responder, aclarando nuevamente la descripción según el universo Robotech. Algunos prototipos de naves fueron entregados a los generales Bee para que los usaran como sus naves personales, y también algunos grupos de combate de fuerzas especiales hicieron uso de estas peculiares naves. Estas poderosas máquinas no tuvieron la mejor de las suertes debido principalmente a sus características de difícil mantenimiento, su capacidad modular que requería que mucho personal dedicado a su funcionamiento y la pericia para ser pilotada. Recordemos que la política dominante en este periódico histórico Centraedi era la cantidad por encima de la calidad a nivel estratégico y militar. En 1982, la clase Siandereta sufrió su primera pérdida, cuando una flotilla diplomática tiroliana fue atacada y destruida completamente por fuerzas no identificadas. El Ugmor se perdió en el enfrentamiento. El AIPA fue el siguiente en perderse, después de ser alcanzado por un proyectil cinético disparado desde un impulsor de masa. Este propulsor de masa fue disparado desde una luna de un planeta asociado. Si bien la nave sobrevivió, se consideró una pérdida total de construcción. Los registros no revelan el destino de esta máquina. Entonces, llegó el golpe más duro para el Imperio. En 1995, la nave con el nombre de la clase Macros se había convertido en una nave especialmente adaptada para los intentos de siembra de protocultura en otros planetas, siembra que era la única fuente para el Imperio. Como es bien sabido, la Macros llegó a la Tierra, donde se estrelló. Las hazañas del SF-1, como se llamó más tarde la fortaleza, son bien conocidas, al igual que su destrucción el 8 de enero del 2014. En 2005, el Necium desapareció después de una operación de transformación estándar. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. El Nazisses fue canibalizado para la extracción de protocultura, y en 2015 por la flota de los maestros de la robotecnia, antes de su viaje subluz a la Tierra. Los esfuerzos para localizar el casco completamente intacto hasta ahora han resultado infructuosos. El Ronarak se estrelló en un planeta remoto y la mayor parte de su masa se vaporizó durante la entrada a la atmósfera, mientras que el resto cayó en un océano ácido y pronto se disolvió. Más espectacular fue la caída de Leikas, que se estrelló en un planeta alienígena habitado, pero a diferencia del SF-1 fue destruido. El Badeval desapareció en circunstancias como la del Necium, pero la suposición fundamental es que sus generadores fallaron a mitad de camino. Las 5 de las naves restantes, Nociro, Splaney, Basilisk y Raffawin, fueron destruidas durante los avances Invit hacia el Imperio Tiroliano. Cayeron ante los Invit en sistemas cercanos al núcleo del Imperio, después de que sus motores modulares se volvieran inoperables debido al bajo rendimiento del generador. Los Terran o Terrícolas, en un intento de aumentar sus flotas, diseñaron otra nave de clase Mago. En el ataque sorpresa de Chiron, ambas SDF Terran fueron destruidas. La SDF-2 por un ataque sorpresa mientras estaba en órbita sobre Macro City. Es así que, según la historia dentro del universo Robotech, todas las naves de la clase Siandereta del tipo, llamémosle Macros, desaparecieron, incluida su copia terrestre, la SDF-2, pero esto solo ocurre en este universo Robotech, ya que en el universo Macros, el legado de la tecnología Centraedi continúa y perdura. En el siguiente video nos enfocaremos en la SDF-1 y su historia, año a año otra vez tratando de diferenciarlos por universos. Esto es TD Frikis y te invitamos a seguirnos por todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto YouTube.